Vamos a hablar hoy día sobre colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa tiene por definición, ¿no? de colitis, inflamación, pues nos hace pensar en la diarrea ulcerosa, de úlceras, erosiones, de una manifestación de sangre, ¿no? Una diarrea sanguinolenta. Por definición viene a ser colitis ulcerosa o colitis ulcerativa y nos mencionan que viene a ser una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica multifactorial de una etiología desconocida caracterizada por la presencia de inflamación, una inflamación difusa en la mucosa colónica, en la ausencia de granulomas. La colitis ulcerosa forma parte de las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Que incluye dos entidades. Una es la colitis ulcerosa, la cual vamos a tratar el día de hoy, y la otra es la enfermedad de Crohn. La más frecuente de estas dos enfermedades viene a ser la colitis ulcerosa. Epidemiológicamente hablando, en el ámbito mundial, la colitis ulcerosa viene a ser la forma más común de enfermedad inflamatoria intestinal, con una incidencia entre 1.2 a 20.3 casos por cada 100.000 personas al año. Esto es en Estados Unidos, con la evidencia de factores de riesgo como antecedentes familiares, ¿no? Es una enfermedad idiopática y es de una dolencia que puede afectar a cualquier grupo de edad, pero hay dos picos. Un pico está comprendido entre la edad de 15 a 30 años y el otro pico es de 50 a 70 años. Es más frecuente en los varones y respecto a la raza, es más frecuente en la raza blanca y en exfumadores también. A su vez, la incidencia de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn han aumentado en los últimos años, ¿no? Y es muy importante los avances en el diagnóstico y en el manejo de estos pacientes, lo que ha hecho que se reduzca la morbilidad y la mortalidad. Entre sus causas va a ser multifactorial, ¿no? Abarca la parte genética, la parte ambiental y también la parte inmunológica. También la dieta, ¿no? La parte ambiental, por decir alguna bacteria, algún virus, el tabaco o el uso de antiinflamatorios no esteroideos. La enfermedad va a comenzar por lo general en el área del recto y luego a partir de ahí se puede extender a través de todo el intestino, incluso llegando hasta el ciego. Es una inflamación repetitiva que conduce al engrosamiento de las paredes del intestino, ¿no? Y también va a producirse un tejido cicatricial. A su vez, la muerte del tejido del colon o la sepsis puede ocurrir en casos de alguna enfermedad grave, ¿no? Ya que la colitis ulcerativa se va, de acuerdo a su sintomatología, vamos a tener que va a ser leve, moderada y grave. Respecto a la etiología, como mencionábamos, tenemos los factores genéticos, los factores ambientales, y va a haber un equilibrio, ¿no? Entre las células del intestino, del epitelio intestinal en el colon, ¿no? El sistema inmune y la microbiota. Cuando se pierde ese equilibrio debido a los factores genéticos, debido a factores ambientales, es lo que va a ocurrir una reacción inmunitaria anómala. Y la cual, esa reacción inmunitaria anómala va a producir errores en la interpretación y respuesta. Nosotros tenemos a los anticuerpos anticitoplásmicos perinucleares, ¿no? Los cuales el objetivo vienen a ser bacterias ahí en la parte intestinal, pero va a haber una confusión de cuerpos y va a reaccionar en sí a los neutrófilos, ¿no? Lo normal es que reaccione a estructuras proteicas de las bacterias intestinales, ¿no? Pero en este caso reaccionan neutrófilos produciendo lesiones en la mucosa, incluso en la submucosa, y en casos muy graves puede llegar incluso hasta la muscular del intestino grueso. Entre los síntomas vamos a tener tres síntomas clásicos. Uno es la diarrea, el dolor abdominal, ¿no? En el caso del dolor abdominal y cólicos, pues normalmente van a desaparecer después de una evacuación. La diarrea puede ser sanguinolienta, mucosidad. Los ruidos abdominales, va a haber un sonido de gorgoteo o de chapoteo que se escucha sobre el intestino debido al aumento del peristaltismo. También la diarrea va a ser unos cuantos episodios, se va a hacer frecuente durante el día y puede haber, como mencionaba, sangre y moco, ¿no? Es una colitis, va a haber una inflamación, va a haber febrícula, también va a haber un tenesmo, una sensación de que no ha evacuado completamente, pérdida de peso, incluyendo un síndrome anémico debido a la repetición, ¿no? De esta diarrea, por decir con sangre, una repetición, haciendo de que
de que se evidencie posiblemente una anemia ferropénica. También otros síntomas que pueden ocurrir va a ser el sangrado gastrointestinal, ¿no? Dolores articulares, también náuseas y vómitos. Se puede clasificar de acuerdo a los síntomas como leve, moderada y grave, y también de acuerdo a la ubicación. Por decir, una colitis ulcerosa, una proctitis, ¿no? Que abarca el recto, la proctosigmoiditis, que abarca recto, sino también el colon sigmoide. Y una característica es que es una expansión continua, es decir, en toda la luz intestinal se va a producir el daño, ¿no? En toda la luz intestinal. Luego tenemos una colitis izquierda, que viene a ser afectando el colon descendente, llega hasta el ángulo esplénico, que se va a afectar desde el recto hasta el ángulo esplénico. La otra es la colitis ulcerativa extensiva y la colitis la pancolitis, ¿no? La extensiva, por decir, puede llegar a abarcar hasta el ángulo hepático, ¿no? El ángulo hepático que el ángulo esplénico. Y en la pancolitis puede llegar a afectar hasta el ciego, ¿no? Eso es de acuerdo a la localización. Acá se puede evidenciar mucho mejor, ¿no? La proctitis, que abarca el recto, la proctosigmoiditis, de acuerdo a su extensión, y recordar que es una extensión continua, es decir, toda la luz intestinal. Abarca con el colon sigmoide, la colitis izquierda, llegando hasta el ángulo esplénico, la pancolitis, ¿no? Colitis extensiva, ¿no? Que va a llegar puede llegar hasta el ángulo hepático, incluso hasta el ciego. Bien, hay una clasificación, ¿no? Que es de acuerdo a no solo a la extensión, sino también a la gravedad. Esta clasificación es la clasificación de Montreal de la colitis ulcerosa, que vamos a tener la proctitis ulcerosa, hablábamos, que afectaba al recto, ¿no? Es una afección limitada al recto. La colitis izquierda, o también denominada colitis distal, que es limitada a colon izquierdo. Colitis extensa o pancolitis, ¿no? Que se extiende más allá del ángulo esplénico, como vimos, que puede llegar incluso hasta el ciego. De acuerdo a su gravedad, una colitis en remisión. Recordemos que en la colitis ulcerativa pues se va a presentar periodos de remisión, ¿no? Y brotes, ¿no? Es decir, en la etapa de remisión pues no va a haber síntomas de la enfermedad. La colitis leve, que hay la presencia de 4 o menos de 2 deposiciones al día, ¿no? Una diarrea sanguinolienta, fiebre, mencionábamos, también leucocitosis por la inflamación, ¿no? También taquicardia, incluso anemia. Y en una colitis moderada, en estos criterios va a ser entre leve y grave. Y en la colitis grave va a ser, de acuerdo a la presencia de deposiciones, pues va a ser de 6 a más deposiciones diarias, ¿no? Con evidencia de sangre también. En el diagnóstico nos vamos a basar en los criterios clínicos, endoscópicos y también histológicos, para excluir algunas otras enfermedades infecciosas que van a ser similares. Por decir, se hace un estudio de heces, ¿no? Para identificar a la toxina de Clostridium difficile, coprocultivos de rutina también, identificación ya sea de Salmonella, Shigella, Campylobacter. Como bien dijimos, va a haber para la patogenia la parte ambiental, la parte genética, y en este caso con la parte ambiental abarca bacterias, abarcan virus también, ¿no? Entonces, también por decir en el estudio de heces, identificar si hay huevos y parásitos, o algunas otras infecciones, ¿no? Como virus, ¿no? Y también en el examen de laboratorio, el recuento sanguíneo completo, los electrolitos debido a que el paciente está con una diarrea, también la albúmina, los marcadores de la inflamación como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Estos dos son importantes, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. En endoscopía y en la biopsia se hace una biopsia de colon obtenida en la endoscopía, que va a ser necesaria para excluir algunas causas de colitis y establecer más que todo la cronicidad de la inflamación, ¿no? Tener en cuenta que hay que evitar la colonoscopia en pacientes con una colitis severa, ya que puede presentar al megacolon tóxico, es decir, en la colitis ulcerosa va a afectar principalmente mucosa y submucosa, ¿no? Un megacolon tóxico ya está afectando la muscular del intestino grueso.
En la biopsia vamos a nosotros tener que, para evidenciar, por decir, accesos, ramificación y la atrofia de las criptas, también anomalías de las células epiteliales, agotamiento de la mucina o metaplasia de células de Paneb y plasmocitosis basal. ¿Ya? Ninguna son específicas y la presencia de dos o más características pues va a ser sugerente de colitis ulcerosa. Hay dos cuadros donde vamos a evidenciar para el diagnóstico. Tenemos los criterios de diagnóstico de Lennard-Jones y el otro es de la clínica. Ya, vamos a ver primero los criterios de diagnóstico de Lennard-Jones, en la cual pues tenemos los criterios clínicos, endoscópicos, radiológicos e histológicos. En los clínicos pues va una diarrea sanguinolenta, va a haber también rectorragias, una diarrea crónica, que hay en el 10% de los casos puede haber estreñimiento, también el dolor abdominal, que el dolor abdominal se evidencia, va a iniciar en la fosa ilíaca izquierda, que es donde por ahí que puede estar afectando el colon sigmoide, ¿no? En criterios endoscópicos, la mucosa pues va a ser una mucosa eritematosa, granular, edematosa, también va a estar presente de sudados, ulceraciones, dependiendo del grado, si es leve, moderado o grave, friabilidad, pseudopólipos y pólipos también, es decir, una cicatrización a nivel del epitelio del intestino grueso, también lesiones continuas y con afectación prácticamente constante del recto. En criterios radiológicos va a haber cambios mucosos, en la muscular granular, va a haber úlceras, ¿no? Pseudopólipos también, se va a evidenciar cambios de calibre, un aumento del espacio recto sacro, acortamiento del colon y la pérdida de ostración de las austras, no se van a ver, se van a ver, va a haber una pérdida de esa ostración en el intestino grueso. En criterios histológicos pueden ser mayores o menores. En los mayores, una inflamación exclusiva de la mucosa, o úlceras superficiales, distorsión de las criptas, también microaccesos o depresión de las células caliciformes. Y menores como infiltrado inflamatorio crónico difuso, aumento de la vascularización mucosa, metaplasia de células de Paneb, atrofia de la mucosa, también hipertrofia linfoide. Hay que comparar entre las características clínicas entre estas dos enfermedades inflamatorias intestinales, que viene a ser la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Más frecuente la colitis ulcerosa, ¿no? Vamos a ver de que de la profundidad, por decir, en la colitis ulcerosa es superficial, decíamos que abarcaba de la mucosa a la submucosa, en enfermedad de Crohn es más profunda. Otra característica importante es la continuidad de la lesión, ¿no? A diferencia de la enfermedad de Crohn, que es por parches, ¿no? Y en la colitis ulcerosa se limita a intestino grueso o colon. En cambio, la enfermedad de Crohn se puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. También el desarrollo por estrema de colon tóxico se da sí en colitis ulcerosa y no en la enfermedad de Crohn. Es muy común también en la colitis los pseudopólipos que habíamos mencionado. Y también otro a considerar es el riesgo de cáncer colorectal, ¿no? Que es también muy importante en estos casos. En las manifestaciones extraintestinales tenemos que se va a presentar en el 30% de los pacientes estas manifestaciones, por decir, musculoesqueléticas, ¿no? Una artrosis, ¿no? Que puede llegar a ser artritis, espondilitis anquilosante, también osteoporosis, también osteopenia, osteonecrosis. Manifestaciones oculares como uveitis, que es la más frecuente, también escleritis, iritis, conjuntivitis, ¿no? En la piel como eritema dudoso y pioderma gangrenoso. Manifestaciones hepatobiliares como una colangitis esclerosante primaria, hígado graso también, hepatitis autoinmune. Manifestaciones hematopoyéticas también, ¿no? Debido a haber un mayor riesgo de tromboembolia venosa, tromboembolia arterial. También va a haber complicaciones digestivas como pseudopólipos, estrechamientos, ¿no? Estenosis intestinal, incluso hasta perforación intestinal. A tener en cuenta la valoración de la actividad de la enfermedad. Habíamos mencionado entre leve, moderada, severa. Por decir, de acuerdo a la frecuencia de evacuaciones,
leve, menor a 4, y severa, mayor a 6, ¿no? Principalmente las evacuaciones en una colitis severa viene a ser sanguinolienta. También otras manifestaciones a tener en cuenta, como es el pulso, el hematocrito, ¿no? La pérdida de peso, la temperatura, va a haber fiebre en una colitis, va a haber una inflamación, ¿no? La velocidad de sedimentación globular también, y la albúmina. En los exámenes mínimos, por decir que debemos de tener en cuenta, acá vamos a tener la proteína C reactiva, creatinina, los electrolitos plasmáticos, también debido a que el paciente está con una diarrea, también la albúmina, proalbúmina, la glicemia, las pruebas hepáticas también, y el estudio, ¿no?, del coprocultivo, ¿no?, el estudio del Clostridium difficile en las deposiciones. Para las pruebas y exámenes tenemos la colonoscopía. La colonoscopía con la biopsia generalmente se utiliza para diagnosticar la colitis ulcerativa. Hablábamos de no realizar una biopsia en el caso de que nosotros podríamos hacer que el paciente se genere, ¿no?, un megacolon tóxico. También en la colonoscopía se utiliza para examinar a personas con colitis ulcerativa en busca de cáncer de colon. Esto lo manifestamos anteriormente, de que es un riesgo, ¿no?, para los pacientes que presentan la colitis ulcerativa que desarrollen cáncer de colon. También vamos a ver estas imágenes. Tenemos de hallazgos endoscópicos en colitis ulcerosa según la gravedad de la lesión de la mucosa. Hablábamos de que en la leve, por decir, va a tener un eritema, va a haber disminución del patrón vascular, también discreta friabilidad. En la moderada va a haber, el eritema va a ser más marcado, va a haber ausencia ya del patrón vascular, va a haber una friabilidad y va a haber erosiones, ¿no? Y en el grave se puede evidenciar el exudado, se puede evidenciar también hemorragia espontánea y las úlceras, ¿no? Úlceras profundas. En las pruebas y exámenes, otros exámenes que se pueden hacer, por decir, es una radiografía, también el conteo sanguíneo completo, la proteína C reactiva, la tasa de sedimentación y la albúmina. Vamos a tener el índice de gravedad, de acuerdo al índice de gravedad, para ver en los pacientes, ¿no?, desde la colitis ulcerosa que presentan, ¿no? Va a ser inactivo, si es menos de 11 puntos, leve de 11 a 15 puntos, moderado de 16 a 21 puntos y grave de 22 a 27 puntos. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Número de deposiciones al día, sangre en deposiciones, temperatura axilar, la frecuencia cardíaca, la hemoglobina, teniendo en cuenta en varones y en mujeres, leucocitos, también vamos a evaluar la velocidad de eritrosedimentación, albuminemia y potasio, ¿no? Entonces, el número de deposiciones por día, como dijimos, menor a 4, 1 punto, por decir, y si es mayor de 6, 3 puntos, ¿no? Sangre de deposiciones más frecuente en la grave, ¿no?, va a ser unos 3 puntos, y así nosotros vamos a obtener el puntaje de cada uno de ellos, ¿no?, para luego identificar la gravedad de la colitis ulcerosa. También este es el otro índice que mencionaba, el de la clínica Mayo, que vamos a tener de acuerdo a la frecuencia de posiciones, al sangrado, la apariencia endoscópica de la mucosa y la evaluación global. Entonces, en este índice, a diferencia del índice anterior, es que aquí nosotros tenemos la apariencia endoscópica de la mucosa, o sea, va a evaluar la apariencia endoscópica de la mucosa, eso es algo a favor, ¿no? También se va a evidenciar, por decir, la frecuencia de posiciones normal o la vital para el paciente, 0 puntos. Si es de 1 a 2 deposiciones, va a ser 1 punto. De 3 a 4 va a ser 2 puntos. Si mayor a 4 deposiciones, va a ser 3 puntos. En el caso de sangrado, igual, sin sangrado, 0 puntos. El sangrado visible en menos del 50% de deposiciones, 1 punto, ¿no? Y si hay solo sangre, por decir, 3 puntos. Y así la apariencia endoscópica de la mucosa, también lo vimos anteriormente, ¿no? Cómo se presentaba con eritemas, se presentaba con úlceras, ¿no? Ahí
nosotros vamos identificando los puntos y luego vamos a realizar de acuerdo al, si es menor de 2 puntos o igual a 2 puntos, va a haber una remisión. Si es, por decir, de 3 a 4 puntos, va a ser leve, ¿no? Su índice de gravedad va a ser moderada, de 5 a 8 puntos, y grave, de 9 a 12 puntos. Entonces, estamos viendo la clasificación de acuerdo a la gravedad, porque ya me habíamos visto de acuerdo a la extensión. Uno es por la extensión y el otro es de acuerdo a su gravedad, en que se clasifica la colitis ulcerosa. Ahora, hay tratamiento, hay un tratamiento, el tratamiento nutricio, ¿no? Es decir, ciertos alimentos van a empeorar la diarrea que presenta el paciente, ¿no? Los gases también, y sobre todo esto tener en cuenta durante los momentos de la enfermedad activa, es decir, durante los brotes, no en la remisión, ¿no? En los brotes más que todo. Entonces hay sugerencias como, por decir, comer cantidades pequeñas de alimentos a lo largo del día, el beber mucha agua, ¿no? El evitar alimentos ricos en fibra, son a, a considerar. También evitar alimentos grasosos, frituras, ¿no? Limitar los productos lácteos, eh, y evitar el alcohol, ¿no? Y la cafeína. Pues en una colitis distal, mencionábamos, la colitis distal, o también de colitis izquierda, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, por decir, una proctitis, se utiliza supositorios de mesalamina, ¿no? 500 miligramos por 2 veces al día, ¿no? La proctosigmoiditis, que abarcaba desde recto hasta colon sigmoide, ¿no? De acuerdo a la clasificación por su extensión. Tenemos enema de mesalamina, de 4 gramos al día, o también hidrocortisona de 100 miligramos por día. En la colitis extensa, que abarcaba hasta el ángulo esplénico, ahí pues va a ser, si es leve a moderada, sulfasalacina, de 1.5 a 3 miligramos, ¿no? Vía oral, 2 veces por día, o también se puede usar tableta de mesalamina, que es de liberación lenta, y 2.4 a 4.8 miligramos por 3 veces por día. Si no hay respuesta, en unas 2 a 4 semanas, si no hay respuesta en este tipo de colitis, pues se agrega prednisona, ¿no? Corticoide, de 40 a 60 miligramos por día, y disminuir luego gradualmente 5 miligramos por semana. Vamos a ver, en la proctitis ulcerosa, o en la proctosigmoiditis, de acuerdo a la extensión, vendría a ser abarcando hasta el colon sigmoide, leve o moderada activa. O sea, hay un tratamiento de elección que se utiliza el 5-aminosalicílico tópico, ¿no? Que va a inducir la remisión, es decir, el paciente a estar asintomático en 90% de los casos, y para mantener la remisión es en el 75% de los casos que es el tratamiento de elección. La respuesta, por decir, de terapias tópicas más rápidas que las orales, pues están los enemas, espumas, supositorios, ¿no? Ahora, ¿por qué el 5-aminosalicílico frente a los esteroides? ¿No? ¿Por qué utilizarlo antes? Entonces, la respuesta es que estos enemas de 5-aminosalicílicos superiores en la inducción de la remisión, va a haber mejoras endoscópicas y también mejoras de la gravedad histológica. Y también que va a tener menos efectos adversos que los esteroides, y menos el costo también, ¿no? En una proctitis, utilizar los supositorios. En el caso de una proctosigmoiditis, supositorios más enemas 2 veces al día. Y si no tolera el paciente alguna medicación tópica, pues la 5-ASA, ¿no? Oral, aunque tenga menos tasa de respuesta. Si no hay respuesta a las 5-ASA tópicos, por decir, se utiliza también, se le agrega, ¿no? Espumas de esteroides, y si no hay aún respuesta a ningún medicamento tópico, también se le agrega el 5-ASA oral, ¿no? Aparte del tópico y los esteroides tópicos. Para el mantenimiento, no se recomienda en pacientes con un primer episodio de proctitis leve, en este caso no,
¿no? Que han respondido rápido al tratamiento. En este caso se va a recomendar a pacientes con una proctitis que tiene más de una recaída al año y en pacientes con una proctosigmoiditis, es decir, está afectado hasta el colon sigmoide. En la proctitis vamos a usar un supositorio 5-ASA al día y en la proctosigmoiditis un enema 5-ASA por día. ¿Ya? Los pacientes que han requerido, por decir, 5-ASA oral para inducir su remisión, han tenido varias recaídas con tratamiento tópico, pues se recomienda para mantener la remisión el 5-ASA oral. Eso es lo que se recomienda. En una colitis izquierda o pancolitis, que es leve a moderada activa, va a haber, se hace una combinación, ¿no? De 5-ASA oral, los supositorios, los enemas o espumas de 5-ASA o esteroides. También la combinación inicial, se hace la 5-ASA oral, supositorio 2 veces al día y la 5-ASA enema 2 veces al día. También iniciar con derivado de 5-ASA con la dosis más baja y si hay síntomas, pues aumentar la dosis hasta una dosis tolerada. El efecto en 2 a 4 semanas, pues si aún persiste, utilizar el 5-ASA oral más espuma y supositorios de esteroides 2 veces al día. A su vez, si la respuesta viene a ser inadecuada, se utiliza budesonida multimatrix, que es un corticoide de segunda generación, vía oral, que permite la liberación de budesonido a todo el colon y va a ser útil para su administración previa utilización de otros corticoides orales. Primero, de acuerdo a cómo avance la gravedad también, se utiliza el 5-ASA y luego los corticoides. Entonces, si continúa y no hay respuesta y hay síntomas graves, utilizaba prednisona oral muy eficaz para de esta manera inducir la remisión, para que llegue el paciente asintomático. En el mantenimiento, en este caso, en este tipo de colitis, utiliza el 5-ASA oral, más 5-ASA enema o supositorios 2 veces al día, y se puede reducir también gradualmente la dosis de enema, supositorios a 1 vez al día, evitar enema de esteroide de mantenimiento, también si hemos utilizado, por decir, los corticoides orales, hay que disminuir la dosis gradualmente. Y si no podemos disminuir menor a 10 miligramos de prednisona o a la recaída, tras 3 meses sin corticoides, también puede que el paciente se haga córtico dependiente, así que debemos tener en cuenta ello. Ahora, si persisten los síntomas, pues muchos pacientes pueden llegar a tener esta enfermedad de inflamación intestinal, el síndrome de colon irritable, ¿no? A su vez, puede que también no estén cumpliendo con el tratamiento o que en caso de una respuesta a prednisona oral de 40 a 60 miligramos por día o intravenosa, vamos a tener una enfermedad refractaria a corticoides, ¿no? Y en el tratamiento, por decir sintomático, de proctitis y proctosigmoiditis, ¿no? Es de 7 a 10 días, ¿no? Utilizamos loperamida, metilcelulosa u otros agentes formadores de masa, también iosiamina, ¿no? Y debemos de evitar los opiáceos y también debemos evitar los antiinflamatorios no esteroideos. En la grave, en esta colitis ulcerosa, para el tratamiento, pues, 5-ASA oral a dosis altas. Nos damos cuenta, el inicio del tratamiento es similar en las 4 clasificaciones que estamos viendo. También utilizar los glucocorticoides orales, 5-ASA o esteroides tópicos. También suspender agentes antidiarreicos, ¿no? Los AINES, fármacos opioides, por decir. También se utiliza ciprofloxacino, metronidazol oral. Si hay fiebre alta, si hay glicositosis o incluso megacolon, ¿no? No se recomienda el reposo intestinal en ausencia de una colitis fulminante y no tiene ningún beneficio respecto a la actividad de la enfermedad. También hay un soporte nutricional en pacientes nutridos y se realiza una nutrición, se tiene que realizar una nutrición enteral. Si los síntomas continúan, entonces vamos a tener una hospitalización, una reposición de fluidos, electrolitos y esteroides. También
prednisolona 30 miligramos, intravenoso durante 12 horas, cada 12 horas, metiprednisolona y también hidrocortisona. Antibióticos como ciprofloxacino, metronidazol, y si no hay una respuesta clínica a los glucocorticoides, se utilizará ciclosporina y los antifactores de necrosis tumoral. Ahora, al mantenimiento, si responden los corticoides, no, pues se utilizará los corticoides orales. También tener en cuenta de disminuir los corticoides orales tras 2 o 4 semanas de mantenimiento. Disminuir gradualmente 5 ASA y los corticoides rectales durante 2 a 4 meses. ASA oral, pues continuar con la misma dosis, con una terapia de mantenimiento, y sean intolerantes a 5 ASA oral, corticoresistentes o corticodependientes. Este es el algoritmo de manejo de la crisis grave de colitis ulcerosa, en el cual vamos a tener nosotros, por decir, la crisis de colitis ulcerosa grave, ¿no? Que nosotros lo clasificamos de acuerdo a los índices de gravedad, a los 2 índices que hemos visto. Entonces, hay que corregir primero, no olvidar de corregir trastornos hidroelectrolíticos, también el estudio del coprocultivo, ¿no? Buscando el Clostridium difficile, también la profilaxis, y evaluar por gastroenterología, la nutrición y la coloproctología. Entonces, se inicia con metilprednisolona, intravenosa, 20 miligramos cada 8 horas o equivalente, y se realiza luego una evaluación a las 72 horas de corticoides intravenosos, ¿no? Si hay 8 o más deposiciones al día, o 3 o más deposiciones al día, y también se evalúa la proteína C reactiva, si es mayor o igual a 45 miligramos por litro. Si no cumple, entonces pasar a un tratamiento corticoidal oral, pero si se evidencia ello, ver una rectosimoidoscopía para histología, un estudio de citomegalovirus, ¿no? en el tejido intestinal. Ahora, si es que no se ha realizado previamente, ¿no? Si es positivo, en el caso de citomegalovirus, se inicia con antivirales, ¿no? Como el ganciclovir intravenoso, 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas, y solicitar a su vez la carga viral, ¿no? Si el paciente no presenta respuesta al 5.º o 7.º día, se realiza la terapia de segunda línea. En la terapia de segunda línea utilizamos pues una colectomía, también infliximab o ciclosporina. En infliximab y ciclosporina, si no hay respuesta al 5.º o 7.º día, entonces al paciente se le realizará una colectomía. Y si al estudio, ¿no? de la rectositomidoscopía por histología, estudio por citomegalovirus, si nos salen negativos, en la terapia se realizará la terapia de segunda línea igual. Y tener en cuenta, ¿no? el inflimiximab y el ciclosporina. Si no hay respuesta el 5.º o 7.º día, el paciente se tendrá que realizar una colectomía. En el caso de una colitis ulcerosa fulminante, hay una hospitalización y hay seguimiento cercano al paciente. Se valora el soporte nutricional, si el paciente está muy nutrido o no, la reposición de los líquidos y electrolitos que perdió en la diarrea, también transfusión de sangre, ¿no? Debido a esa diarrea sanguinolenta que se va a presentar en la colitis ulcerosa. También la radiografía sin deterioro clínico para determinar algún megacolon tóxico, es decir, un compromiso de la capa muscular. Los corticoides también, prednisolona, metiprednisolona, antibióticos intravenosos de amplio espectro como ciprofloxacino o metronidazol, en colitis ulcerosa fulminante. Si no hay respuesta al tercer día, se utilizará pues ciclosporina 4, infliximab, y también colectomía, o una colectomía, en el caso de una colitis fulminante, ¿no? Y si no hay respuesta, ¿no? A los 4 o 7 días posteriores.
a tener en cuenta unas cuantas diferencias entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿no? Vamos a ver las diferencias clínicas, diferencias histológicas también. En diferencias clínicas, por decir el sangrado. En la colitis ulcerosa va a haber un sangrado constante, se evidencia con una diarrea sanguinolenta, sobre todo en la grave, ¿no? También en la colitis ulcerosa va a haber una pseudodiarrea, y en la enfermedad de Crohn va a depender de la localización también, porque en la enfermedad de Crohn puede afectar en cualquier parte del tubo digestivo. En cambio, la colitis ulcerosa, pues como su nombre dice, de colitis, inflamación del colon. Va a haber un dolor abdominal en el cual la colitis va a sugerir una urgencia defecatoria y también sugerir tenesmo, ¿no? La sensación de que el paciente no ha evacuado totalmente. Fiebre es muy infrecuente, más frecuente. No es que no se dé, sino que es más frecuente en una enfermedad de Crohn. La pérdida de peso es variable, masa palpable es muy raro, mayor hay presencia de los ruidos intestinales, se van a ver aumentados esos ruidos. También lesiones perianales, es infrecuente en la colitis ulcerosa, y a la presentación clínica es crónica, como dijimos, ¿no? Es continua porque abarca toda la luz intestinal, y en el caso de cirugía, en la colitis ulcerativa, se utiliza la proctocolectomía. En las diferencias histológicas, pues la inflamación de la mucosa hasta la submucosa. En casos muy graves, llega hasta la muscular, ¿no? También en los granulomas raros, por eso en la definición no mencionaba de que sin presencia de granulomas en la colitis ulcerosa. También la secreción de moco, la submucosa puede estar normal o incluso puede estar reducida. También va a haber hiperplasia linfoidea en la mucosa y submucosa, y los nódulos linfáticos con una hiperplasia reactiva. Y en las diferencias macroscópicas tenemos que la distribución, ¿no? En la enfermedad de Crohn es salteada, no tiene una distribución continua. El compromiso a su vez es constante en la colitis. También va a haber un compromiso por decir, compromiso en intestino delgado, de hilio, va a ser frecuente en enfermedad de Crohn. En cambio, en colitis ulcerosa, por su mismo nombre lo dicen, no va a haber compromiso iliar. También en la mucosa granular, ¿no? Las úlceras va a estar presente, la cual va a evidenciar el sangrado en la colitis ulcerosa, no va a haber fisuras, y la serosa va a estar normal en esta parte del colon.